En el tribunal, el hombre notó de repente que su padre, que había sido juez durante más de 40 años, no podía recordar el nombre de un compañero con el que había trabajado a diario. Nadie le dio importancia, pero el hombre sabía que su padre tenía una memoria fotográfica. Algo no cuadraba. Al principio pensó que era solo un despiste, pero al día siguiente descubrió que el coche de su padre tenía la carrocería llena de arañazos y un faro roto. Lo sorprendente fue que su padre no recordaba haber conducido la noche anterior y hasta sugirió que sus hijos habían chocado el coche. Las dudas del hombre crecieron. Empezó a pensar que su padre tenía demencia, pero antes de que pudiera aclararlo, la policía llamó a su puerta. La noche anterior, un hombre había muerto atropellado en las afueras. Como no había cámaras, solo un testigo afirmó haber visto el coche de su padre. La policía sospechaba que su padre era el asesino. Así, el juez, que había sido respetado y severo, se convirtió en un acusado de asesinato. El hombre, que era abogado, decidió limpiar el nombre de su padre. Hank era el abogado favorito de los delincuentes. Por dinero, defendía a cualquiera, sin importar la justicia. Para él, solo existía el beneficio. Sus colegas lo odiaban, pero él se burlaba de ellos. Gracias a sus clientes, vivía en una mansión, conducía un Ferrari y tenía una mujer guapa. Pero minutos después de empezar el juicio, recibió una llamada que le partió el corazón. Su madre había muerto esa mañana. Hank pidió un aplazamiento al juez. Cuando volvió a casa a hacer la maleta, su mujer le ofreció acompañarlo. Él se negó. Su matrimonio estaba roto. Por su trabajo, su mujer se había buscado a otro. Solo su hija le importaba. Antes de irse, su hija le pidió un caramelo, como siempre. Hank la abrazó con ternura, ocultando su tristeza. La muerte de su madre lo obligó a volver a su pueblo y a enfrentarse a su padre, con quien había roto hacía 20 años. A diferencia de Hank, su padre era un juez justo y recto. Hasta los pobres recibían un juicio justo de él. Al ver a su padre, tan serio como siempre, Hank esbozó una sonrisa. Pero entonces su padre se quedó en blanco, olvidando el nombre del alguacil. Hank notó que algo no iba bien. No sabía que aquel era el principio del fin para su padre. Lo que tampoco esperaba era la actitud fría de su padre hacia él. Su padre abrazó a todos los que vinieron al funeral, pero con Hank solo estrechó la mano. Ambos evitaban mirarse, como si fueran desconocidos. Para colmo, su padre había convertido su habitación en un trastero. Hank pensó que para su padre, él era igual que la basura. Al día siguiente, fue el funeral de su madre. Todos se fueron, pero su padre se quedó en el cementerio. Después de un rato, le dio un beso de despedida a su mujer. Las rarezas de su padre preocuparon a Hank. Al llegar a casa, preguntó a su hermano si su padre había vuelto a beber. Pero antes de que terminara, apareció su padre. Hank se levantó rápido y se sentó derecho. Su padre dijo que iba al supermercado en coche. La distancia de su padre le dolía como un puñetazo. Hank decidió irse a la mañana siguiente, pero al llegar al garaje, vio el coche lleno de golpes y arañazos. Su padre no recordaba nada. Hank le preguntó directamente si había vuelto a beber. Su padre se enfadó y le dijo que no se metiera en su vida. Delante de su hermano, le recordó sus vergüenzas. Hank, furioso, se fue. Pero cuando estaba en el avión, su hermano le llamó para decirle que habían detenido a su padre. Hank fue a la comisaría. Un testigo había declarado que el coche de su padre había atropellado a un hombre. La policía había retenido el coche para investigar. Su padre seguía sin recordar nada. Unos días después, la policía encontró sangre en el coche. Además, el hombre atropellado había tenido problemas con su padre. Su padre se convirtió en el principal sospechoso y la policía abrió una investigación. Al salir de la comisaría, se encontraron con la madre del hombre atropellado. Su mirada estaba llena de odio y acusó al padre de ser un asesino. Ante el odio de la madre, el padre solo pudo responder con el silencio. Pero su hermano, que tenía una discapacidad intelectual, no entendía por qué aquella mujer odiaba tanto a su padre. Fue entonces cuando el padre contó un doloroso recuerdo. Años atrás, el hombre atropellado, que estaba en el instituto, había tenido una pelea con su novia de 16 años. Cogió un arma y disparó contra la habitación de la chica. Por suerte, la chica logró esquivar las balas. El juez que llevó el caso fue el padre. El chico lloró en el tribunal como un niño, arrepentido, diciendo que solo había bebido demasiado y que no quería hacer daño a nadie. El padre, que era un juez severo, se apiadó de él. Le dio una sentencia leve.